Buenos días, mi nombre es Luis Santiago Caballero Pastrana del grado 8C y mi grupo está conformado por María José Aguilar Pérez y Mariana Mendoza Díaz del grado 8C. Y vamos a exponer los puntos de la actividad en clases de estadística, de probabilidad. Punto 1. Un grupo de 150 estudiantes en Montería que hacen actividades extracurriculares, de ellos 90 están en la escuela de patinaje y 80 en el club de matemáticas y 10 no hacen ninguna actividad extracurricular. En el diagrama de Venn se puede explicar cómo es 60 más 30, o sea 90 estudiantes que hacen parte del club de patinaje y 80 que hacen parte del club de matemáticas. Eso quiere decir que unos 30 estudiantes hacen parte de las dos actividades y 10 de esos estudiantes no hacen parte de ninguna actividad extracurricular. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante del grado solamente curse patinaje? La probabilidad es de 150, que son todos entre 160, se divide y nos da un total de 40%. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante del curso solamente haga en el club de matemáticas? La probabilidad de 50 de 150 y eso nos da un valor de el 33,34%, ya que solamente pertenece nada más a matemáticas. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante del curso haga más actividades? De probabilidad es 300 de 50 y el resultado es de 20% en ambas actividades. Punto 2. Entre las empanadas de maíz, carne, harina, pollo en Montería se han encuestado 500 personas. 180 consumen empanadas de maíz pero no de harina. Harina, 200 consumen empanadas de carne pero no de pollo. 60 consumen empanadas ni de maíz ni de harina. Y 40 no consumen ninguna empanada. ¿Cuál es la probabilidad que al escoger un encuestado solo consuma empanadas de maíz? 140 encuestados comen empanadas de maíz, que equivale al 20%. ¿Cuál es la probabilidad que el encuestado solo consuma empanadas de harina? 500 personas encuestadas, solo 160 consumen empanadas de harina, es decir, el 32%. ¿Cuál es la probabilidad de que el encuestado coma empanadas de harina pero no de carne? Solo el 160 consumen empanadas de harina pero no de carne, que equivale al 32%. ¿Cuál es la probabilidad de que un encuestado coma ambas empanadas? De 500 personas encuestadas, solo 40 consumen ambas empanadas, es decir, el 8%. ¿Y cuál es la probabilidad que un encuestado solo consuma por lo menos una de las dos empanadas? Bueno, para esto se suman las personas que comieron empanadas de maíz y harina, y ambas estas da 340 entre 500 personas encuestadas, y esto vale al 68%. Mi nombre es María José Aguilar del grado octavo C y la pregunta 3 dice que se consultó a 400 habitantes de la ciudad de Montería acerca del operador que utilizan y los resultados fueron: 200 personas utilizan Claro, 150 utilizan Tigo, 170 utilizan Movistar, 30 personas utilizan Claro y Movistar pero no Tigo, 50 utilizan Claro y Movistar, 45 utilizan Tigo y Movistar y 55 utilizan Claro y Tigo pero no Movistar. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas no utilice ninguno de los tres operadores? La probabilidad vendría siendo de un 7,5%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas utilice los tres operadores? Esta sería de un 5%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestas solo use Claro? Esta vendría siendo de un 23,75%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas solo use Tigo? Esta sería de un 12,5%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas solo utilice Movistar? Esta sería de un 23,75%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona de las encuestadas no utilice Claro? La
probabilidad sería de un 42,5%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona en las encuestadas no utilice Tigo? Esta sería de un 55%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona en las encuestadas no utilice Movistar? Esta sería un 50%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona encuestada use Claro pero no Tigo? Esta sería de un 18,75%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona encuestada use Claro y Tigo? Esta sería de un 36,25%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona a las encuestadas use Claro y Movistar? Esta sería de un 12,5%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona encuestada use Claro y Movistar? Esta sería de un 47,5%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona encuestada utilice Tigo y Movistar? Esta sería de 11,25%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona encuestada utilice Tigo y Movistar? Este sería un 36,25%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona encuestada por lo menos utilice Claro, Tigo o Movistar? Esta sería de un 60%. Buenos días, mi nombre es Mariana Mendoza Díaz del grado 8C y les voy a hablar del punto 4. El punto 4 nos dice, sobre un grupo de estudiantes de Montería, se sabe que 60 estudiantes leen novelas, 65 estudiantes leen ciencia ficción, 60 leen cuentos, 30 leen novelas, ciencia ficción y cuentos, 10 estudiantes leen solo cuentos y ciencia ficción, 12 leen solo cuentos y 14 estudiantes leen solo novelas y ciencia ficción. El punto 4.1 nos dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo que lea sobre las tres opciones dadas? La probabilidad sería un 30 sobre 100, nos daría un 30%. El inciso 4.2 nos dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo que no lea novelas, ni cuentos, ni ciencia ficción? Sería 7 sobre 100 y nos daría un 7%. El 4.3 nos dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo solo lea ciencia ficción? Nos daría un 11 sobre 100 y el porcentaje sería 11%. El inciso 4.4 nos dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo solo lean novelas? La probabilidad sería un 8 sobre 100 y nos daría un 8%. El inciso 4.5 nos dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo solo lea cuentos? La probabilidad sería un 12 sobre 100 y sería 12%. El inciso 4.6 nos dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea novelas pero no ciencia ficción? Sería 16 sobre 100 y nos daría un 16%. El inciso 4.7 nos dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea novelas pero no cuentos? Sería un 22 sobre 100 y nos daría un 22%. El inciso 4.8 nos dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea ciencia ficción pero no novelas? Sería 21 sobre 100 y nos daría un 21%. El inciso nos dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea novelas pero no cuentos? Sería un 22 sobre 100 y nos daría un 22%. El inciso 4.8 nos dice, ¿cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea ciencia ficción pero no novelas? Sería 21 sobre 100 y nos daría un 21%.
El inciso 4.9 nos dice cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea ciencia ficción pero no cuentos. Sería 25 sobre 100 y nos daría un 25%. El inciso 4.10 nos dice cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea cuentos pero no novelas. 22 sobre 100 sería un 22%. El inciso 4.11 nos dice cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea cuentos pero no ciencia ficción. Sería 20 sobre 100 y sería 20%. El punto 4.12 nos dice cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea novelas y cuentos. Sería 8 sobre 100, nos daría un 8%. El inciso 4.13 nos dice cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea novelas o cuentos. Sería 28 sobre 100 y nos daría un 28%. El inciso 4.14 nos dice cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea novelas y ciencia ficción. Sería 14 sobre 100 y nos daría un 14%. El inciso 4.15 nos dice cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea novelas y ciencia ficción. Sería un 33 sobre 100 y nos daría un 33%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea ciencia ficción y cuentos? Sería 10 sobre 100 y nos daría un 10%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea ficción o cuento? Sería 33 sobre 100 y nos daría un 33%. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar un estudiante del grupo lea novelas, ciencia ficción o cuentos? Sería un 93 sobre 100 y nos daría un 93%. Muchas gracias. Punto 6. En la Universidad de La Sabana hay 200 estudiantes, de los cuales hay un grupo de cultural en la institución. 75 pertenecen al grupo de teatro, 85 al grupo de danza, 55 al grupo de música y 25 están en teatro y danza, 24 en danza y música, 22 en teatro y en música, 20 en los tres grupos. ¿Cuál es la probabilidad de estar en el grupo de teatro pero no en la danza? La probabilidad es de un 25%. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo de teatro, de estar en el grupo de teatro pero no en el de música? La probabilidad es de un 26,5%. ¿Cuál es la probabilidad de estar en el grupo de danza pero no en el de teatro? La probabilidad es de un 30%. ¿Y cuál es la probabilidad de estar en el grupo de danza pero no en el de música? La probabilidad es de un 30,5%. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo de música, de estar en el grupo de música pero no en el teatro? Sería un 16,5%. ¿Cuál es la probabilidad de estar en el grupo de música pero no en danzas? Sería un 15,5%. Bueno, para mí el objetivo de este trabajo fue afianzar nuestros conocimientos de lo que sabemos de la estadística, como por ejemplo que en este caso fue mayormente la probabilidad, para poder afianzar y poner en práctica estos conocimientos en el futuro. Y mi conclusión fue que este trabajo estuvo muy bueno como para final de año, para poder afianzar lo que sabemos sobre este tema, dándonos varios puntos donde están diferentes problemas y saber cómo resolver cada uno de tipos de estos, afianzando obviamente nuestros conocimientos, como ya lo había dicho antes, aplicarlos en el futuro de una forma buena y segura. Muchas gracias por su atención. La pregunta 7 dice: a la entrada de un centro comercial a 560 jóvenes se les preguntó por el equipo de fútbol europeo de preferencia y los resultados fueron 180 Juventus, 200 Real Madrid, 250 Barcelona, 45 Juventus y Real Madrid, 55 Juventus y Barcelona,
50 Real Madrid y Barcelona y 20 los tres equipos. ¿Cuál es la probabilidad que no le guste ninguno de los tres equipos? Esta sería de 10,71%. ¿Cuál es la probabilidad que le guste solo Juventus? Esta sería de 17,86%. ¿Cuál es la probabilidad que le guste solo el Real Madrid? Esta sería de 22,32%. ¿Cuál es la probabilidad que le guste solo Barcelona? Esta sería de 29,86%. ¿Cuál es la probabilidad que le guste la Juventus pero no Real Madrid? Esta sería de 24,11%. ¿Cuál es la probabilidad que le guste la Juventus pero no el Barcelona? Esta sería de 22,32%. ¿Cuál es la probabilidad que le guste Real Madrid pero no Juventus? Esta sería de 27,68%. ¿Cuál es la probabilidad que le guste Real Madrid pero no Barcelona? Sería 26,79%. ¿Cuál es la probabilidad que le guste Barcelona pero no Juventus? Esta sería de 34,82%. ¿Cuál es la probabilidad que le guste Barcelona pero no Real Madrid? Esta sería de 35,71%. Gracias. El inciso 7.6 nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que le guste la Juventus pero no Barcelona? La probabilidad sería un 22,32%. El inciso 7.7 nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que le guste Real Madrid pero no Juventus? La probabilidad sería un 27,68%. El inciso 7.8 nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que le guste Real Madrid pero no Barcelona? La probabilidad sería un 26,79%. El inciso 7.9 nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que le guste Barcelona pero no Juventus? La probabilidad sería un 34,82%. Y el inciso 7.10, nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que le guste Barcelona pero no Real Madrid? La probabilidad sería un 35,71%. El objetivo de este trabajo fue afianzar nuestro conocimiento sobre los datos de la probabilidad y poder aplicar esto en el futuro con seguridad, sabiendo que no nos vamos a equivocar. Y en conclusión, la verdad, este trabajo me gustó mucho, ya que me gusta trabajar mucho en equipo y profundizar más allá del tema. Muchísimas gracias.